Pues así justamente de pie vamos a hacer esta oración pidiendo que sea el Señor el que hable hoy a nuestras vidas. Altísimo Señor Padre Eterno, hoy te damos gracias porque nos concedes la oportunidad de escuchar tu santa, agradable y perfecta voluntad a través de esta prédica, Señor Dios, en la cual tú te magnificas en medio de tu pueblo para darnos esa guía y dirección, Señor Dios, a hacer viva esa palabra de que nos enseñes día a día y a cada momento a hacer tu voluntad, y que ese buen espíritu, tu Espíritu Santo, nos lleve a esa tierra recta, a esa tierra santa, esa tierra de separación hacia ti de manera permanente y constante. Todo esto, Padre Santo, te lo agradecemos hoy, a esta hora, en el nombre precioso de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, mis amados hermanos, y sea hoy la oportunidad, mis amados hermanos, de seguir atendiendo a lo que es la vida, obra y milagros de nuestro Señor Jesucristo en este paso que tuvo transitorio en este ministerio hermoso de que Él, siendo Dios, 100% Dios, 100% hombre, nos vino a enseñar qué tenemos que hacer en ese estilo de vida el cual Él vino a instaurar por gracia y misericordia para su creación, a imagen y semejanza que somos, hermanos, porque es ese privilegio el de ser parte de ese linaje escogido, Padre Celestial, que nos ha dado, que el Padre Celestial nos ha dado. Hoy tendremos a bien el compartir con cada uno de ustedes una pregunta que se hicieron algún grupo de discípulos de Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo, y que se resume por lo que se refiere al tema, ¿por qué no ayunan? Ahorita vamos a ir atendiendo al desarrollo de este momento histórico del paso de nuestro Señor Jesucristo en uno de los múltiples eventos en los cuales Él desplegó desde luego de esa sabiduría que viene de lo alto, de ese Padre de las luces, de ese que da ese don perfecto, esa dádiva buena y que no tiene variación, que es inmutable, que es permanente y que es eterno. Para ese efecto les he de invitar a que pasemos al pasaje bíblico de Mateo 9, de los versos 14 al 17, para que en su momento le demos lectura y atendamos a lo que hoy nuestro Dios nos quiere mostrar y enseñar. Pero como previo a esa lectura daremos un antecedente que va en función de esa pregunta, ¿por qué no ayunan? Ubicándonos en contexto, es una pregunta que hace un grupo de discípulos de Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo, en el orden de que nosotros ayunamos mucho y los fariseos ayunan mucho, ¿y por qué tus discípulos no ayunan tanto como nosotros? Ese era el planteamiento de este grupo de discípulos de Juan el Bautista. Pero como antecedente a ello, mis amados hermanos, es compartir que en este caminar de nuestro Señor Jesucristo, lo que antecedió a esta pregunta fue el llamamiento a Mateo. Mateo, como ese publicano que era el recaudador de impuestos del Imperio Romano y que pues tendía a tener un comportamiento en el orden de demandar impuestos más allá de los que el pueblo pudiera ofrecer o dar. Si bien es cierto que era una recaudación por parte del Imperio Romano a través de estos publicanos, y ocurre que Mateo era una parte de este gremio, el mismo que tenía una fama propiamente de pecador, de extorsionador, de ladrón, porque no solo el Imperio Romano demandaba del publicano el que recaudase los impuestos establecidos, sino que les daban carta abierta a que ellos pudieran demandar aún más cantidad. Ocurre que nuestro Señor Jesucristo va pasando, le dice, sígueme, Mateo deja todo, lo sigue, y acuden precisamente a una comida en la cual los fariseos vieron esta situación de que comían los discípulos de nuestro Señor con pecadores y publicanos, en este caso nuestro Señor Jesucristo, y le preguntan, ¿por qué comes con pecadores y publicanos? Y nuestro Señor Jesucristo le respondía, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, hablando de manera
muy clara nuestro Señor Jesucristo, y a través de esta parábola les hacía entender que todos estaban enfermos, incluidos ellos, pero que Él venía precisamente por los enfermos. Esto dio paso en esa secuencia a esta pregunta. Misma lectura que les invito a que sigan con su mirada, yo en voz audible, a partir del verso 14 del capítulo 9 de Mateo, que dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Como antecedente, mis amados hermanos, el ayuno se celebraba conforme a la ley judaica prácticamente una vez al año. Este establecimiento de la ley implicaba que se observara el ayuno general a nivel nacional en el día de Yom Kippur. Yom Kippur era el día del arrepentimiento, el día del perdón, mismo que de manera sumamente consagrada el pueblo judío se veía obligado a atender. ¿Con qué intención? De llevar oración, de llevar penitencia, de llevar aflicción. Pero ¿qué era lo que ocurría? Que finalmente nosotros tendíamos a establecer a través de esa calendarización que se establece precisamente en Levíticos 16, donde se habla de todo el orden que el sumo sacerdote tenía que tener para entrar a ese tiempo, y también en lo que es Levíticos 23, del 27 al 32, se hablaba de todo un proceso de aflicción que tenían que tener todo el pueblo judío. Es decir, conforme a la ley, era una vez al año. Pero ¿qué ocurre con los fariseos? Empiezan a suplir la ley o a incrementar o aumentar a la ley pensamientos de carácter humano que evidentemente iban a traer una situación de contradicción en cuanto a la ley y la manera en que se tenían que llevar este tipo de prácticas. ¿Qué era lo que ocurría? Los fariseos practicaban 2 veces a la semana el ayuno, los discípulos de Juan el Bautista también practicaban eso, y entonces se especula por los estudiosos de la palabra que los discípulos de Juan el Bautista le preguntaron de doble manera, o bien con el verdadero interés de saber por qué sus discípulos no ayunaban, y ellos sí, ¿verdad? O con la intención de que en medio de ese mover de siempre probar a nuestro Señor, también a ellos de alguna manera les había influido el preguntar para probar al Maestro. Pero en medio de esas especulaciones, mis amados hermanos, nosotros debemos de entender que esa pregunta estaba puesta a nuestro Señor. Y en el siguiente versículo vemos, en el versículo 15, Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Habemos de recordar, mis amados hermanos, que en el contexto histórico del pueblo judío, las bodas se celebraban por 7 días, a puerta abierta, y los amigos de los esposos acudían felices, alegres, gozosos de compartir esa dicha de esa unión matrimonial. Era una fiesta en grande por lo que se refería a los esposos que contraían nupcias y evidentemente a todos los cercanos. Esto aplicaba. De tal manera que nuestro Señor Jesucristo estaba confrontando a la pregunta de los discípulos de Juan con otra pregunta que era parte del discurso retórico de nuestro Señor, a otra pregunta que confronta el verdadero sentir de aquellos que hacen la primera. Si bien es cierto que los discípulos de Juan el Bautista pretendían sinceramente saber por qué los discípulos de Jesús no ayunaban tanto, nuestro Señor Jesucristo en esa sabiduría les decía: ¿cómo puede estar uno de luto cuando está con el esposo en una fiesta? Y es que hay una connotación del ayuno, mis amados hermanos, en el orden de aflicción, en el orden de pesadumbre, en el orden de duelo. Generalmente se implementaba. Teníamos algunos ejemplos en la palabra de Dios. Podríamos recordar a David cuando
el niño primogénito que pierde con Betsabé le hace ir a un ayuno, ¿verdad? Estar en ceniza, en silicio, y evidentemente era una aflicción. Y como ese ejemplo hay múltiples más, en el cual cuando el pueblo era asolado, ¿verdad?, por los embates de los pueblos paganos, eran convocados a ayuno también, como una muestra de aflicción, de dolor. Y de ahí la pregunta de nuestro Señor Jesucristo tan directa: ¿cómo hemos de estar en esa actitud de mudando el rostro en tristeza si están compartiendo con el esposo, ¿no? Evidentemente que esta connotación o esta analogía es aplicable, sí, solo si se trata de nuestro Señor Jesucristo en relación a su iglesia, a su pueblo. ¿Cómo es que puede uno estar estando con el esposo en tristeza? ¿Cómo puede estar en aflicción? No es posible, mis amados hermanos. El ayuno se implementa en la actualidad y desde ese tiempo para buscar en su momento por parte del pueblo de Israel de la presencia del Dios Altísimo, de Jehová, Dios de los ejércitos, Adonai Elohim Sebaot. Y hoy en nuestro tiempo, un medio de gracia para buscar de la presencia de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo también es ayunar. Pero como decía nuestro Señor Jesucristo a los fariseos cuando en Mateo 6, precisamente de los versos 16, 17 y 18, no demuden su rostro, no lo entristezcan, no pongan esa cara de víctimas, por el contrario, lávense la cara, unjan su cabello con aceite, que era muestra de limpieza, de pulcritud, de alegría, de sanidad, cosa que también a nosotros nos invita, a mis amados hermanos, a entender que el ayuno solamente es buscar de la presencia de nuestro Dios. Y en esta parábola, nuestro Señor Jesucristo está dando esa enseñanza moral. Y también, ¿qué creen? Hablaba propiamente de su partida, ¿verdad? Cuando vendrán días cuando el esposo os será quitado, es decir, cuando fue llevado a la cruz. Y entonces ayunarán. ¿Por qué? Porque hagamos de cuenta que nosotros somos los discípulos y en medio está nuestro Señor Jesucristo. ¿No estaríamos felices? Claro que sí. Hablando literalmente de su presencia física. ¿Habría motivo de ayunar? Claro que no, porque su presencia está en medio de nosotros, como es actualmente el caso, valga la observación. Pero a la hora de que ya no está, el ayuno es un medio de gracia para buscar de su presencia. Y entonces debemos de estar también en una actitud de gozo, de alegría, porque buscamos al esposo como iglesia. Es una representación. El esposo, nuestro Señor Jesucristo, la iglesia, la esposa. Pero continuando con estas afirmaciones por parte de nuestro Señor Jesucristo, hablaba de otras parábolas en el orden de hacer notar en el verso 16, por ejemplo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se jala peor la costura, se hace peor la costura. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Por sentido común, por práctica, si nosotros colocamos un paño nuevo en una tela vieja, se va a jalar la tela vieja, en el orden de que va a encogerse o va a ser elástica por las adaptaciones a la hora del lavado, por ejemplo. Aquí hablaba pues nuestro Señor Jesucristo de que no podemos insertar lo nuevo con lo viejo. ¿Y qué les quería decir nuestro Señor? Ustedes tienen una tradición de actuar y sobre todo sustentada en doctrina de hombre, doctrina de fariseos, que vienen a suplir lo que es la ley o a aumentar lo que es la ley y que es innecesario. Yo les digo que esa mentalidad antigua no va acorde a la nueva mentalidad de la gracia que vino a instaurar nuestro Señor Jesucristo. De ahí que hacía esa parábola por lo que se refiere a la tela nueva y tela vieja. Ahora, en tratándose de la segunda, ni echar vino nuevo en odres viejos. Un odre, mis amados hermanos, es la piel del animal que se limpiaba prácticamente desde el cuello hasta las patas y hacía una forma de óvalo, y que venía a ser, después de limpio este odre, el recipiente del vino. Y para eso tendría que ser vino nuevo en odre nuevo.
porque si no, precisamente los efectos de fermentación del odre nuevo, del vino nuevo en el odre, que fuera viejo, iba a reventar los hilos de costura que añadían a este. Era imperativo que el vino nuevo se pusiera en odres nuevos. La misma parábola, pero en otro contexto. Nosotros debemos de ser odres nuevos a través de la renovación de la mente, porque de esa manera veremos la buena voluntad agradable y perfecta de nuestro Señor. Pero si no somos renovados por la mente, si nosotros seguimos siendo odres viejos, tenderemos a reventar y no vamos a soportar el vino nuevo de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en vida. Es menester, es imperativo, mis amados hermanos, que nosotros de manera continua y permanente entendamos que nosotros tenemos que ejercitarnos en que ese paño nuevo debe de insertarse con tela nueva. Él nos ha vestido de lino fino para gozo de su salvación, cantábamos hace un momento, y fuimos convidados a las bodas del Cordero. ¿Cuál es el lino fino? Pues las acciones justas de los santos. Nosotros somos santos, sí, solo sí, evidentemente en el proceso de santificación al que somos llamados, nos allanamos, mermamos a la presencia del Espíritu de Dios con el que hemos sido sellados. Si nosotros, hermanos, y lo veíamos hasta hace un momento en el estudio bíblico, obramos conforme la carne, nos separamos de andar en el Espíritu. De ahí el que nosotros en esa necesidad de santificación, dejando obrar el Espíritu de Dios en nuestra vida, tengamos esa oportunidad de ser vestidos con lino fino, para gozarnos de la salvación del Señor. ¿Y eso es a futuro? ¿Eso es para mañana? ¿Eso es para la semana entrante? Es para ahora, aquí y ahora, mis amados hermanos. Estamos siendo lavados con la renovación de la mente, el lavamiento de la palabra, que es la voluntad de Dios expresa. El Señor está hablando, porque es su palabra la que estamos citando. Y en ese sentido, mis amados hermanos, es cosa contrastante que si los discípulos de Juan el Bautista pretendían entrampar o por natural curiosidad desviar la atención de nuestro Señor o simplemente saber, el Señor fue ampliando la intención de que ellos entendieran que independientemente de que eran discípulos de aquel que vino a anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo, el mismo que declaraba en Juan 1:27 que no era ni digno de desatar las correas de sus sandalias, ¿verdad? No entendieran esa gracia que venía a través de nuestro Señor Jesucristo, pero evidentemente era un proceso. Y nosotros, mis amados hermanos, estamos llamados a inquirir, a escudriñar cada pasaje de la palabra de Dios, porque representa vida, vida para nuestro diario hacer. Y como pueden observar, el tema medular no era propiamente el ayuno, porque el ayuno, como ya describimos, viene contemplado precisamente dentro del libro de Levíticos, que es el tercer libro de Pentateuco, ¿verdad? Pero también viene en Isaías viene también lo que es 58:6, el verdadero ayuno, que nos llama a misericordia, porque no solamente es de carácter literal, y habrá oportunidad en su momento de atender a lo que es el ayuno. Pero esta fue la pregunta que dio paso a que en el caminar de nuestro Señor Jesucristo, Él a través de estas parábolas diera una enseñanza moral. ¿Cuál es la enseñanza moral? Nosotros ser vestidos de lino fino, acciones justas de los santos, a través de la preeminencia de la presencia del Espíritu. No podemos rechazar, mis amados hermanos, la presencia del Espíritu Santo con el que hemos sido sellados, porque ¿qué va a ocurrir? Se va a contristar. Recordemos, somos un espíritu que habita en un cuerpo y que tiene un alma, pero es menester entender que nuestra naturaleza es de peregrinos, somos extranjeros, ¿verdad? Somos de paso, nuestro reino está ya en los cielos, y hasta el tanto no tengamos un cuerpo glorificado que nos permita ver cara a cara a nuestro Dios, nosotros seguiremos en el esfuerzo y en el trabajo de entender estas verdades absolutas
la verdad absoluta de que nosotros somos tela nueva, pero que requerimos de estar en vestido nuevo, en acciones justas de los santos, de lino fino, para gozarnos en la salvación de nuestro Señor. ¿Cuándo y dónde? Porque hemos sido convidados a las bodas del Cordero, pero también es menester entender que somos receptores de ese vino nuevo, ¿verdad? De esas aguas vivas que en su momento, en el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo, convirtió el agua en vino, por hacer una alusión a las bodas de Caná, donde también los esposos estaban felices, y contrastantemente nuestro Señor Jesucristo vino a hacer ese primer milagro de cambiar el agua en vino, porque Él era el vino nuevo, Él es el vino nuevo, y nosotros debemos, a través de la renovación de nuestra mente, ser odres nuevos. Las cosas viejas pasaron, mis amados hermanos, las nuevas son las que predominan. Nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y tenemos el deber por amor, ¿verdad?, de esmerarnos y esforzarnos. Aunque se quiere enseñorar el enemigo, mis amados hermanos, aunque haya oposición, nosotros, nuestra naturaleza antigua ya la trascendimos y necesitamos hacer el esfuerzo permanente, constante, de buscar de nuestro Dios a través de ser ese odre nuevo, que reciba en oración, que reciba en lectura de la palabra, que reciba en congregarse, que reciba en todas y cada una de las actividades que se llevan a cabo en la iglesia local, Unifam Aragón, de esa llenura del vino nuevo, de ese ser parte de ese gran porcentaje de los justos, ¿verdad?, vestidos de lino fino, porque está al acecho el enemigo como león rugiente, viendo a quién devorar. Y nosotros debemos estar alertas, pendientes, atentos, diligentes, mis amados hermanos, a la hora de estos llamados que nos hace nuestro Dios a través de su bendita palabra y de la palabra potestativa, de dominio, de fuerza de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo de amor. Sea pues entender, mis amados hermanos, que en la vida, obra y milagros de nuestro Señor Jesucristo, su andar era parsimonioso, era alegre, era de paz, era de contundencia. Y nosotros tenemos la oportunidad de recibirlo aquí, hoy, ahora. Sí, solo sí, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro entendimiento y perseveramos. Recordemos, es perseverar para preservar lo que Dios ha hecho en nosotros. Esta es una carrera de resistencia. Y de la misma manera que los discípulos de Juan el Bautista estaban conociendo que aquel que venía después de mí, decía Juan el Bautista, es más poderoso y no puedo desatar las correas de sus sandalias. De la misma manera que esos discípulos entendían esto, ahora nosotros, discípulos de Jesús, debemos de entender que estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Para qué? Para ser llenos de su bendito Espíritu Santo, ser llenos constantemente de lo que Él demanda, ser seguidores de un estilo de vida crístico, ¿verdad?, que no nos aleje del camino, verdad y vida. Todo lo que sea en torno a, alrededor de, está fuera de lo que es la luz soberana de nuestro Señor Jesucristo. Y entendamos, mis amados hermanos, que tenemos oportunidad a la hora de ser receptores de la palabra de Dios, de ser esos vasos comunicantes que ahorita nos estamos llenando el corazón, nos estamos llenando la mente, nos estamos llenando el cuerpo, porque lo hemos comentado en más de una ocasión. No seas sabio en tu opinión, teme a Jehová, ¿verdad? Guarda sus mandamientos, aléjate del mal. Eso es medicina a nuestro cuerpo. Aquí estamos recibiendo medicina a nuestro cuerpo, refrigerio a nuestros huesos, amados hermanos. Y esto, si lo creemos, nos hace entender que somos vasos comunicantes, receptores, para llevar a otros lo que hemos recibido de gracia. Y hemos recibido de gracia, ¿qué? El vino nuevo de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que seamos gozosos, felices, porque si en su momento los discípulos de nuestro Señor Jesucristo estaban gozosos en esa boda, nosotros debemos estar gozosos
porque el Señor nos está aderezando de vestido de lino fino. ¿Cuál es eso? Las acciones justas que solo requieren el esfuerzo de creer, porque ya fuimos justificados, amados hermanos, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Seamos pues, amados hermanos, diligentes, seamos presurosos a correr a los pies de nuestro Señor Jesucristo, y día a día que ese corazón contrito y humillado delante de Él, y que no va a ser despreciado, nos dé la oportunidad de vertir a todos aquellos y de verter a todos aquellos esas aguas vivas transformadas en vino nuevo. ¿Por qué? Porque haremos lo que nuestro Señor Jesucristo vino haciendo. ¿O acaso no dijo que se harán grandes cosas más allá de las que Él ha hecho? Claro que sí, pero es importante creer, obrar de manera consuetudinaria, que quiere decir de manera acostumbrada, en la presencia de nuestro Dios, mis amados hermanos. Sintámonos agradecidos y felices, porque somos privilegiados de recibir la palabra de Dios. Sintámonos agradecidos y felices de buscar y de sentir de su presencia hoy, aquí y ahora, y todos los días de la vida que Él nos permita transitar en este tiempo. 80 años son la vida del hombre, dice el salmista, en algunos más, pero al final todos tenemos un término, mis amados hermanos, y que ese término sea favorecido por la gracia y misericordia de nuestro Dios para llenarnos de todas las cosas buenas que vienen de lo alto. Oremos, mis amados hermanos. Altísimo Señor Padre eterno, hoy te damos gracias, Padre Santo, porque nos das la oportunidad de ser bendecidos por tu bendita palabra, por la guía de tu Espíritu Santo, Señor Dios, por Padre Santo, ser esa luz en las tinieblas, esa sal de la tierra, Señor Dios, por haber asumido esa vida cristocéntrica, Señor Dios, que nos lleva al Padre, porque nadie va a ti sino es a través de tu amado Hijo, Señor Dios. Danos la oportunidad, Padre Santo, de que en la administración de tu bendita palabra, porque eres tú hablando, Señor Dios, nosotros seamos sabios, Dios bendito, y que de esa misma manera que escuchamos, llevemos por obra en todos los pensamientos, actos de nuestra vida. Padre Celestial, para que esa vestidura de lino fino, Señor Dios, que es el gozo de nuestra salvación, nos lleve a ser convidados en las bodas del Cordero. Padre Santo, gracias te damos hoy por esta bendita palabra, en el nombre precioso de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén.